buenas tardes a todos. Placer siempre estar aquí en el instituto y participar de este tipo de actividades. Voy a presentar esta mesa que se llama la etología y la psiquiatría evolucionista. Los participantes son José Luis Díaz Gómez, que es médico y desde 1967 investigador en la UNAM en psicobiología y neurociencia cognitiva, actualmente en el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, en la Facultad de Medicina y en el posgrado de Filosofía de la Ciencia. Es miembro numerario de la Academia Mexicana de la Lengua y autor de unos 190 trabajos académicos y de una docena de libros. La doctora Lorena Rodríguez Carrillo, que va a presentar el trabajo del doctor Ricardo Arturo Zaraco. De hecho, ellos dos han estado trabajando en este tema. Es médico cirujano, egresada de la Universidad Panamericana, psiquiatra egresada del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, residente de alta especialidad en el manejo integral de los trastornos esquizofrénicos en el Instituto Nacional de Psiquiatría, ganadora de la beca Impulso a la Investigación, Fundación Carlos Slim 2015-2017. Actualmente realiza investigación en alteraciones inmunológicas en pacientes con esquizofrenia y pacientes y comorbilidad con uso de cannabis. Y el doctor Iván Arango de Montis, médico psiquiatra, terapeuta psicoanalítico individual y grupal, AMPAG, maestro en ciencias médicas de la UNAM, terapeuta y supervisor certificado en terapia focalizada en la transferencia, Cornell University, Personality Disorders Institute, New York, evaluador certificado en la entrevista de apego del adulto de Berkeley y coordinador de la clínica de trastorno límite de la personalidad del instituto. Vamos a dar paso a la presentación. El objetivo fundamental de esta mesa es plantear la teoría evolucionista como una posible teoría que le dé sustento a la psiquiatría, que pueda ayudar a explicar los fenómenos del trastorno mental en psiquiatría. Por lo tanto, los objetivos de esta mesa es, primero, los posibles factores evolutivos asociados con las enfermedades mentales, y dos, el marco teórico de la psiquiatría evolucionista como un paradigma integrador. Si nosotros abordamos el fenómeno de la teoría evolutiva, evidentemente tenemos que abordar a Darwin. Y uno de los aportes interesantes y fundamentales que hizo Darwin dentro de todas sus grandes obras fue con el libro de la expresión de las emociones en los animales y en el hombre, donde él hace una serie de aproximaciones acerca de la conducta y de la expresión de las emociones en los primates humanos y primates no humanos y otros animales. Hace cierta asociación de manera interesante y plantea que el fenómeno de la emoción se debe estudiar desde un punto de vista evolutivo. Es decir, hay que buscar en los animales no humanos la expresión de las emociones y tratar de entenderla a lo largo de la filogenia. Entonces, otro punto interesante que hace asociado con el fenómeno del trastorno mental, él dice que la mejor forma de estudiar las emociones es en los niños y en las personas insanas desde el punto de vista mental. ¿Por qué? Porque son ellos los que expresan de una mejor manera, más natural, en el caso humano, las emociones. Bueno, esto es de los aportes interesantes, o sea, fundamentales, de los muchos más que él hizo, pero que nos atañen para el tema aquí propuesto. Desde el punto de vista de la teoría evolutiva se habla que es un continuum. Y hago un salto para hablar de la psiquiatría evolucionista, cómo ha abordado el fenómeno del tema
en relación al trastorno mental. Más bien, ¿quiénes lo han abordado y qué obras se han publicado? Esto es una parte de las obras que se han publicado por autores que fundamentalmente son psiquiatras. Si vemos este libro de Psiquiatría Animal, fue escrito por los años 68 aproximadamente, si no estoy mal, por un veterinario y un psiquiatra. Y ellos hacen una serie de aportes, pero de una forma muy descriptiva de cómo se puede hacer estudios en animales y en humanos acerca del trastorno mental. Hay una serie de autores interesantes dentro de todo este contexto, pero quiero llamar la atención que en la literatura en español hay muy poco acerca de autores que aborden este fenómeno. Podemos hablar de Julio San Juan, que es un psiquiatra español, que es uno de los primeros que interesó en España el abordaje del fenómeno de la teoría de la evolución en la medicina y la teoría de la evolución con otro libro que se llama Evolución Cerebral y Psicopatología, donde plantea de manera interesante el valor heurístico de la teoría de la evolución en la psicopatología. Eso lo vamos a ver un poco más adelante a lo largo de esta exposición. Quiero también llamar la atención acerca de algunos otros autores, pero llamar la atención también de Randolph Nesse. Nesse es un biólogo evolutivo, médico estadounidense y psiquiatra. Y él desarrolló mucho el tema del estudio del estrés y cómo hay ciertas conductas que son adaptativas, que pueden ser dolorosas, pero que son adaptativas, ¿no? Entonces, él habla de la tendencia humana a simplificar la causalidad, ha dado lugar a focos separados sobre las causas genéticas y ambientales del trastorno mental, dejando abismos donde debería haber estudios de los efectos de la interacción. Uno de los aspectos que se debe tocar cuando se habla de teoría evolutiva y de estudios en evolución es hablar de los contextos. Quiero llamar la atención también de que la mayoría de los psiquiatras que han abordado el fenómeno de la teoría evolutiva en la psiquiatría son psiquiatras que se han acercado primero a la etología, han hecho estudios con animales no humanos y a partir de estos estudios con animales no humanos empiezan a abordar el fenómeno de la filogenia del comportamiento. De especial interés para la psiquiatría son las defensas, plantean como el dolor, la fiebre, las náuseas, el vómito, la tos, diarrea y fatiga. Las emociones aversivas como la ansiedad y la tristeza tienen orígenes y funciones similares de defensa. Esto para plantear que hay que verlo como factores o rasgos que pueden ser adaptativos en un momento determinado. Aquí les dejo algunas fotos de algunos de los psiquiatras evolutivos y hay un acuerdo en general de estas obras acerca de que la investigación etológica en psiquiatría contribuye a entender la psicopatología y puede aportar un marco teórico empírico para comprender y explicar el trastorno mental. Un enfoque darwiniano a la naturaleza humana y la psicopatología humana es esencial para nuestra comprensión. Una visión evolutiva permite utilizar el conocimiento acerca de las emociones y su regulación para contribuir en la distinción de trastornos mentales. Finalmente, en ese sentido, se plantean 3 puntos. Hay condiciones que son dolorosas, pero normales y evolutivamente útiles, como la ansiedad, la tristeza o algunos eventos de celos. Esto se puede entender como un fenómeno de un continuum. La tristeza puede llegar a generar depresión en un momento determinado y hay cierto tipo de depresión que puede ser adaptativa
que es una adaptación para un momento muy específico en un contexto determinado. En determinadas circunstancias, un cerebro normal expuesto a un aprendizaje traumático puede conducir a una patología emocional o a un comportamiento maladaptativo. Esto si hablamos de los contextos, de los nichos ecológicos, de los factores medioambientales, que los factores medioambientales vienen a ser factores geofísicos y factores sociales. Y un enfoque evolutivo fomenta la exploración de todos los factores que interactúan para explicar los desórdenes emocionales y de comportamiento que puede experimentar y presentar una persona. Pero para abordar el fenómeno del trastorno mental o para abordar mejor la explicación de la biología del comportamiento, tenemos que acordarnos del famoso estudio planteado por Lawrence Tinbergen y Carl von Frisch, que fueron los ganadores del Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 1973, y ahí fue cuando la etología adquirió como una personalidad como ciencia. Entonces, Tinbergen, cuando Lawrence cumple 60 años, planteando que la conducta había que estudiarla como una estructura más, como si fuera el hígado, como si fuera otra estructura más, Lawrence le dedica un artículo donde habla sobre el método en etología y plantea 4 preguntas fundamentales que hay que abordar para explicar el fenómeno de la conducta desde el punto de vista evolutivo. Unas que tienen que ver con el instante, es decir, la sincronía o sincrónica, y otra que es histórica y que viene a ser diacrónica. Hay causas próximas y va a haber causas últimas. Las causas próximas son estructurales, inmediatas, mecanismo, que es la fisiología, y la ontogenia, que es el desarrollo, es a lo largo de la vida del individuo desde que nace hasta que muere. Esas son las causas próximas. Y las causas evolutivas o causas últimas serían las distales mediatas, que es la ventaja selectiva de la conducta, es decir, la funcional, la adecuación, ¿para qué me sirve a mí expresar una conducta determinada? Y la otra es la filogenia, explicar la conducta desde su aparición a lo largo de las especies. Muy bien, esto sería otro esquema más de lo que estoy planteando como causas próximas y distales de la conducta, y recordar que uno de los trabajos interesantes que publicó el American Journal of Psychiatry en 1963 fue el estudio que hizo Jane Goodall en medio ambiente natural en África acerca de la observación de los chimpancés en su medio. Es decir, ella estuvo durante 10 años, sus primeros 10 años, observando la conducta en la naturaleza de los chimpancés. Y hizo una serie de aportes de por qué era importante o es importante estudiar el fenómeno de la conducta de los primates para entender el fenómeno también y fenómenos que tienen que ver con los trastornos de la conducta en humanos. Entre otras cosas, ella encontró en una de las tropas que estudió, encontró una depresión de un infante ocasionada por la pérdida de la madre, y esta depresión en el infante que aparece en esta foto duró aproximadamente durante 1 año y el infante no sobrevivió, el infante murió. Entonces, hace una serie de aportes en la relación madre-infante, una cosa supremamente interesante, y este trabajo es uno de los clásicos que yo creo que vale la pena revisarlo y mirarlo. Muy bien, esto sería lo fundamental como para un inicio, ¿no? Entonces le dejo la palabra al doctor Díaz. Gracias, buenas tardes. Como siempre, un gusto estar aquí. Notarán ustedes que esta presentación la hemos realizado de una manera un poco diferente
a los simposios usuales. Y la diferencia consiste esencialmente en que los cuatro estamos proyectando la misma presentación. Nos pusimos previamente de acuerdo como una especie de pues conversatorio que le llaman ahora sobre el tema, y van a ver ustedes aproximaciones un poco diferentes y espero yo complementarias sobre el tema que nos interesa. ¿Dónde paso la siguiente? Con el clic. Bien, un tema que me ha interesado a través del tiempo y que es relevante a lo que estamos tratando es el tema de la agresión, diferencia con la violencia y pues las inferencias que hay sobre los factores innatos, genéticos, biológicos, sociales y demás o adquiridos en el tema. Para eso conviene primero hacer una definición general de agresión. Ninguno de estos términos es fácil de definir, como tampoco es fácil de definir algunos de los padecimientos mentales, a pesar o gracias o en contra de el DSM, número que vaya. La agresión se puede definir en forma general como cierto tipo de conductas o acciones de fuerza que están dirigidas hacia un receptor y que amenazan con producirle, o de hecho le producen, dolor, lesión, miedo o terror. Entonces hay dos elementos constitutivos en la agresión, uno que son un grupo de emociones y otro que es un grupo de conductas que están asociadas o disociadas, y esto es un tema de interés. Ciertas emociones, desde luego, como la rabia, la furia o la ira, suelen preceder y acompañar a la agresión, pero pueden o no desatar las conductas lesivas. Y las conductas lesivas pueden o no acompañarse de estas emociones con las que usualmente se acompañan. En cambio, la violencia, el término violencia implica algo más, implica que es un evento, dice el diccionario, que ocurre con una fuerza extraordinaria. Ahí hay algunos ejemplos: tifón, sismo, choque de trenes, que decimos que son eventos violentos, pero en referencia a la interacción social, la violencia es siempre un tipo de agresión, pero tiene que cumplir dos condiciones para llamarse de esta manera. Primero, el despliegue o la aplicación de una agresión muy intensa que impone daños graves a personas o propiedades, pero sobre todo es la utilización lesiva de esa fuerza en contra de lo que se considera natural, justo, moral o legal. De ahí la palabra violencia, que es violación de normas naturales, morales o legales. Diría uno que con esta definición la violencia es exclusivamente humana, y es una pregunta muy interesante el plantearse si existe o puede uno defender la idea que existe violencia en animales. Y precisamente hablando de Jane Goodall, una de los datos que tenemos para hablar de violencia animal fue producido por ella en los chimpancés de Gombe, en donde hasta el momento en que publicó el artículo del American Journal of Psychiatry, parecían los chimpancés de Gombe los salvajes felices de Rousseau, una especie de grupo de primates no humanos que vivían en la foresta, agradablemente, en familias, convivían y demás, con pequeños datos de agresión y demás, pero tolerables. Pero de repente, Jane Goodall, sin saber nunca cómo se presentó, hubo una catástrofe en los grupos de Gombe, de los chimpancés, en donde se armó lo que ella llamó una guerra, lo cual también es interesante la aplicación de este término. ¿Por qué? Porque se rompieron las normas habituales de convivencia de estos animales. Se enfrentaron dos grupos, hubo conductas no observadas antes como secuestro de infantes, como canibalismo, como muerte o agresión indiscriminada, como agresión continua a pesar de la sumisión del receptor. Lo observamos también en un momento dado, en el año 85, en los grupos de primates que aún están en este instituto. También tratamos de juntar dos tropas, pasado un año en donde convivieron más o menos de mala manera hasta que se armó una catástrofe, se enfrentaron y pasaron prácticamente las mismas conductas que observó Jane Goodall en Gombe. Es decir, se pierden las reglas habituales de la convivencia, se desarrollan ataques feroces que no cesan con la sumisión del oponente. Estamos hablando
entonces de que se rompen normas, en este caso obviamente no morales, escritas o legales, pero normas habituales de convivencia. Esto es interesante porque habla de la importancia que tienen los factores sociales y de contexto en conductas que son aparentemente innatas, o sea, hay un componente claramente innato. El cerebro de los animales, de los mamíferos superiores y el humano, está alambrado para producir agresión. Pero esto no se presenta más que en determinadas circunstancias y puede incluso romper cierto tipo de reglas fundamentales. Es decir, la agresión y la agresividad responden a una fragilidad mutua de factores innatos y adquiridos, de variables biológicas, psicológicas y sociales. Esto está muy de acuerdo con lo que vamos a ir presentando sobre los factores evolutivos o de la teoría evolutiva que son aplicables a la psiquiatría. Los genes, y hay genes que están asociados a la agresión, bien reconocidos, no causan la conducta de una manera inevitable o lineal como causan el color de los ojos. Los sistemas neurobiológicos, por otra parte, son altamente responsivos a los estímulos y las situaciones ambientales. Esta es una enseñanza también muy acorde con la teoría evolutiva y con las observaciones. Hay una interacción, no hay una linearidad gen, cerebro, conducta, en donde la causalidad es impositiva, sino que hay un arreglo sistémico entre estos sistemas, de tal forma que los estímulos ambientales y el medio y el nicho pueden influir en la expresión de ciertos genes a través del comportamiento y demás. De esta manera, los encuentros de cada individuo con su medio ambiente, sea social o ecológico, tienen efectos muy perdurables sobre los procesos neurobiológicos que subyacen a la conducta. Entonces esta parte es así como un síntoma que se presenta en varios padecimientos y demás, que prepara un poco el terreno para las siguientes partes que tienen que ver con padecimientos mentales ya de los seres humanos. Y Ricardo, que no está aquí, lo va a presentar Lorena la siguiente parte. Bueno, al doctor Zaraco le habría gustado mucho estar aquí el día de hoy, lamentablemente no pudo, y bueno, yo tendré el honor de presentar su presentación. Vamos a hablar de esquizofrenia, evolución y el lenguaje. Bueno, hasta ahora no se conoce una causa precisa por la cual se desarrolla la esquizofrenia. Se sabe que tiene una alta heredabilidad, por lo tanto, pues tiene un componente genético muy importante. Sin embargo, sí sabemos que las personas con esquizofrenia tienen una reproducción muchísimo menor que el resto de las personas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que si tiene un componente genético importante y tienen una menor reproducción, cómo es que sigue apareciendo la misma frecuencia de esquizofrenia a nivel mundial y que no se ha modificado en todos estos años? Es del 1%. A raíz de esta reflexión aparece entonces la teoría evolutiva de la esquizofrenia, en donde se propone que la esquizofrenia es el precio que se paga por el desarrollo del lenguaje. Esta teoría está sustentada a través de las observaciones en que la esquizofrenia es una enfermedad que aparece únicamente en el ser humano. Como bien nos comentaban ahorita, hemos visto otras manifestaciones de enfermedades psiquiátricas en otras especies, pero la esquizofrenia únicamente en el ser humano. Se piensa que aparece únicamente en el ser humano porque la esquizofrenia es específicamente un trastorno del lenguaje que es algo también muy propio del ser humano. Es por eso que algunos investigadores han propuesto que para encontrar el origen de la esquizofrenia más bien tendríamos que estar buscando cuáles son los genes del lenguaje. Bueno, la idea de que los seres humanos han sido domesticados por los primates proviene de Darwin desde una propuesta que hizo en 1871 y que más adelante James Thomas ha continuado desarrollando. La domesticación es el
proceso mediante el cual una especie va a adquirir características morfológicas, fisiológicas y de comportamiento como resultado de una interacción prolongada con otra especie. El ser humano se ha autodomesticado a través de su propia interacción. Ahora, a través de esta domesticación se ha creado un nicho cultural que ha favorecido que aparezca el lenguaje. Este nicho cultural le otorga al ser humano una socialización más extendida y a su vez le permite percibir una mayor cantidad de estímulos lingüísticos y tener una comunicación más prolongada. Las diferencias cerebrales en homínidos pueden resumirse en una mayor inteligencia, mayor complejidad social, el desarrollo del lenguaje y la simbolización. Una de las teorías de por qué ha existido la autodomesticación es que esto ha dado pie a que exista una mayor tolerancia social, menor agresividad y que sea una forma también de selección de pareja y una mejor adaptación al ambiente. Bueno, la autodomesticación podría ser también la razón por la cual nuestros cráneos han cambiado de forma, se han convertido en más globulares y esto como una forma de prepararse para el lenguaje. Estas modificaciones en el cráneo y en el cerebro, como son la simetría hemisférica, nos han permitido el desarrollar el pensamiento abstracto, ser más creativos, pero al mismo tiempo esto también nos ha hecho más vulnerables a que tengamos trastornos justo como la esquizofrenia. Estos genes que se piensa que son parte de la globularización son también los mismos genes que están involucrados en el desarrollo de la cresta neural. La cresta neural son las células embrionarias que se van diferenciando en otros tejidos conforme se va desarrollando un embrión. Las células de la cresta neural también están involucradas en el desarrollo del cerebro. Por lo tanto, la domesticación va a provocar cambios en la cresta neural, que a su vez va a provocar cambios morfológicos, fisiológicos y estructurales, que es lo que va a permitir que se desarrolle el lenguaje. Bueno, en las especies animales, el síndrome de la domesticación incluye cambios en el sistema endocrino, esto es con la intención de generar animales más dóciles. También se alteran los sistemas reproductivos, los patrones de reproducción, hay cambios en la apariencia, como cambios en el color del pelaje, de las orejas caídas, una apariencia más juvenil. Nuevamente, estos cambios van a ocurrir debido a las alteraciones durante el desarrollo de la cresta neural. Por consiguiente, la teoría es que el síndrome de la domesticación podría ser el resultado de alteraciones en la cresta neural, lo que va a conducir a que tengamos animales más amigables con el ser humano. Pero al mismo tiempo, estos animales también van a tener algunas fallas en otras estructuras corporales. Por otra parte, está la teoría de que las personas con esquizofrenia tienen signos de domesticación exacerbados, como son una mayor asimetría facial, un cráneo más corto, menor circunferencia de cráneo al nacimiento, un volumen cerebral reducido, mayor pérdida cortical progresiva, presencia de una conectividad anormal, alteraciones anormales, respuestas anormales al estrés y alteraciones en la cognición social. Bueno, con el fin de probar esta teoría, en que están relacionados tanto esquizofrenia, domesticación y desarrollo de la cresta neural, se buscaron todos los genes que estuvieran asociados a estas tres condiciones. De estos se encontraron 42 genes que intersectaban ya sea con una u otra condición, ya fuese la domesticación con el desarrollo de la cresta neural con esquizofrenia, la esquizofrenia con la domesticación. Y en particular se encontraron 5 genes que están relacionados a estas tres condiciones, que son el FOXD3, GDNF, RED, SOC10 y SOC9. Bueno, por otra parte, tenemos el lenguaje. El lenguaje es el sistema a través del cual el hombre comunica sus ideas y sus sentimientos. El lenguaje puede ser a través del habla, de la escritura o de otros signos convencionales. El ser humano emplea un lenguaje complejo que se expresa a través de secuencias sonoras y signos gráficos.
Los animales, por su parte, se comunican con signos sonoros y corporales que el hombre aún no ha podido descifrar. Para la adquisición del lenguaje es necesario, primero, que exista un proceso de maduración del sistema nervioso que permita cambios progresivos en el desarrollo motor en general y con el aparato fonador en particular. En segundo, que exista un desarrollo cognoscitivo que permita hacer una discriminación perceptual del lenguaje hablado hasta la función de los procesos de simbolización y el pensamiento. Y tercero, que exista un desarrollo emocional que aparece como resultado de la influencia del medio sociocultural, de las interacciones del niño y de las influencias recíprocas. Bueno, el lenguaje tiene como función comunicar, transmitir y almacenar información. Según Halliday, existen 3 grandes metafunciones del lenguaje. Uno, la función ideativa, que representa la relación entre el hablante y el mundo que lo rodea. Expresa la experiencia del hablante, pero también la estructura y la forma en la que vemos el mundo. La función interpersonal permite el establecimiento y el mantenimiento de las relaciones sociales. Y la función textual es a través de la cual la lengua establece una correspondencia entre ella misma y la situación en la cual se emplea. En el lenguaje intervienen al menos 4 módulos cerebrales. El módulo productor, compuesto por el temporoparietal izquierdo, un módulo de significación y de asociación, que es el temporoparietal derecho, un módulo que piensa, habla y comprende, que es el frontal izquierdo, y un módulo auxiliar del anterior que interpreta y asocia, que es el frontal derecho. Bueno, a simple vista, pareciera que los hemisferios son iguales, pero en realidad hay una especialización, una dominancia. Por ejemplo, en las personas que son diestras, el hemisferio izquierdo está más involucrado en la percepción y la producción del lenguaje, y el derecho en lo motor, la atención y las capacidades visoespaciales. Entonces, en las personas diestras tenemos que hay una lateralización en el hemisferio izquierdo. Y bueno, en cuanto al cerebro, tenemos que en el área de Broca, está en el área motora, y por lo tanto, cuando la información llega a esa área, va a permitir que se muevan los labios. Por lo tanto, en la fascia de Broca sí se entiende y la comprensión está conservada, pero no se entiende lo que dice. Ellos sí comprenden, pero no se entiende lo que dice porque el área motora es lo que está afectado. Por otra parte, el área de Wernicke va a estar en el área auditiva primaria y es el área de la comprensión del lenguaje. El fascículo arcuato es el que se encarga de conectar el área de Broca con el área de Wernicke y permite la comprensión con la producción del lenguaje. Bueno, los bebés no nacen con una lateralidad definida, sino más bien esta se adquiere más o menos a partir de los 5 años. Se ha visto que las niñas lateralizan antes a una mayor velocidad que los niños, y también se ha visto que los trastornos del lenguaje son más frecuentes en los hombres que en las mujeres. La dislexia va a ser una consecuencia de tener una lateralidad cruzada. La lateralidad de un individuo se va a clasificar de acuerdo a la función de la preferencia de mano, pie, oído y visión. Por lo tanto, una lateralidad homogénea hace referencia a que tanto mano, pie, oído y ojo son del mismo lado, predominan del mismo lado del cuerpo, y en caso de no ser así es cuando aparece una lateralidad cruzada. Tenemos que hay 3 poblaciones, los diestros, los zurdos y los ambidiestros. La destreza de la derecha ha seguido más bien una selección del tipo genético, un factor de desviación a la derecha. El 85% de las personas son diestras. Por otra parte, en la esquizofrenia hay una falta de diferenciación de los hemisferios cerebrales, y es por eso que permanecen con una ambivalencia para lateralización. Esta ambivalencia es lo que produce un lenguaje psicótico. Se ha visto en diferentes metaanálisis que en la esquizofrenia los pacientes tienden a ser zurdos, y esto implica que tienen una lateralización atípica. Bueno, estos son algunos ejemplos del lenguaje psicótico, el eco del pensamiento.
el escuchar algo del propio pensamiento como algo externo, oír conversaciones, alusiones peyorativas externas, que se les da una interpretación de realismo absoluto, el problema de reverberación del circuito de la escucha y la desconexión de la cadena significante-significado. Y bueno, para terminar, a forma de conclusión, bueno, el lenguaje ya hemos visto que es algo muy característico del ser humano. El lenguaje ha aparecido como un subproducto de la domesticación a través de la asimetría hemisférica y de la lateralización. En personas con esquizofrenia, en realidad no se desarrolló una adecuada lateralización, por lo tanto es que aparece este lenguaje peculiar, este trastorno del lenguaje. Esto es correspondiente a que existe una alteración en la domesticación. No sabemos si en realidad es una hiper o una hipodomesticación. La esquizofrenia sigue existiendo porque los genes de la esquizofrenia son los mismos que están asociados a la domesticación y por lo tanto que son el resultado de la aparición del lenguaje. Por lo tanto, de acuerdo con autores como Crow y Crespi, que son los que más han estudiado estas teorías, la esquizofrenia sería el precio a pagar de que continúe apareciendo el lenguaje como una ventaja evolutiva. Bueno, buenas tardes. Yo voy a desarrollar el tema que tiene que ver con el trastorno límite de la personalidad y tratar de compartir con ustedes una mirada desde la psiquiatría evolucionista. ¿Me da la que sigue, por favor? Voy a hablar un poco al respecto de un tema que para propósitos de la psiquiatría evolucionista es más que interesante, que es la teoría del apego. Hablar sobre la confianza epistémica y la resiliencia y cómo esto se relaciona con el trastorno límite de la personalidad y la transmisión generacional de las estrategias relacionales. La que sigue, por favor. Y bueno, yo voy a estar hablando sobre qué de la mirada de la perspectiva evolucionista o evolutiva nos puede informar para la comprensión de un fenómeno o de una condición que es el trastorno límite de la personalidad. Y aprovechar para decir que con respecto al trastorno límite de la personalidad, pues algunos datos generales es que es una condición que afecta hasta el 2% de la población general, al 6.4% en los contextos clínicos de primer nivel. Perdón, que se apagó el micrófono, no sé por qué. En institutos o en instituciones como estas, en las personas que no están hospitalizadas, hasta en el 9.3% de la población, y en personas que están hospitalizadas hasta en el 20% de la población psiquiátrica que requiere tratamiento intrahospitalario. Es decir, es una condición que no es infrecuente, que es bastante más frecuente de lo que nosotros pensamos, y que en relación a la cual se discute si hay diferencias entre géneros, pero lo que claramente está evidenciado es que si hay diferencias en contextos culturales y en contextos urbanos y rurales. El fenómeno del trastorno límite de la personalidad es mucho más frecuente en condiciones o en contextos urbanos que en contextos rurales. La que sigue, por favor. Es una condición de la cual sabemos que se caracteriza por tres componentes o dimensiones fundamentales. Una son las alteraciones interpersonales. Un trastorno de personalidad implica que hay dificultades en la interacción, en la relación, en la posibilidad de cooperar con el otro y con uno mismo. Evolutivamente, nosotros pertenecemos a una especie que si estamos aquí después de 2,5 millones de años es porque, entre otras cosas, podemos cooperar y podemos interactuar, resolver diferencias, fracturas en la interacción, reparar esos desencuentros para el alcance de un objetivo común, que desde el punto de vista evolutivo finalmente es la sobrevivencia del individuo y de la especie y la transmisión de la carga genética, ¿no? En el escenario de la adaptación a los distintos contextos. Ahora,
en el trastorno límite de la personalidad, ¿qué sucede? Que hay dificultades importantes en las relaciones interpersonales. Son inestables, hay alteraciones en la representación que el individuo tiene del otro y del sí mismo, eso se llaman alteraciones en la identidad, y en esta sensación de vacío crónico. El vacío crónico es una manifestación de un síndrome que llamamos difusión de identidad. En corto, no sé quién soy, no sé por qué soy como soy, no sé para qué soy como soy, porque como soy no ha sido la representación mental de cómo soy, quién soy y cuál es el propósito de mi vida, no ha sido construido o co-construido en el escenario de una interacción cooperativa, sino ha sido fundamentalmente definido por un otro que a veces está, a veces no está, y cuando está de unas maneras particulares a las cuales yo me voy a referir. El trastorno límite de la personalidad también se caracteriza por disregulación conductual. Discutíamos sobre qué término, qué palabra utilizar, sobre en vez de disregulación como anglicismo, y hablábamos sobre tal vez inestabilidad conductual, impulsividad, suicidabilidad y conductas autolesivas, y disregulación afectiva, es decir, la habilidad afectiva, irritabilidad e ira, y esfuerzos para evitar el abandono. La que sigue, por favor. Antes de entrar a digamos, este lente que desde la perspectiva evolucionista permite comprender de dónde sale el trastorno límite de la personalidad, yo quiero decir que es una condición que actualmente sabemos, uno, que es tratable. Dos, que incluso si no hacemos nada, la variable tiempo mejora las condiciones y que es tratable con modelos de tratamiento específicos que han sido sometidos a la investigación científica, a estudios controlados y que no es una condición que, como acostumbramos anteriormente en los escenarios psiquiátricos, implica poner una etiqueta en la frente y decir, y ponerse a llorar básicamente porque se hace el diagnóstico, no hay nada que hacer. No, ahora sí sabemos que hay mucho que se puede hacer con respecto a esta condición, es decir, hay esperanza, ¿no?, para este alto porcentaje de la población. Ahora, con respecto a las causas próximas, diacrónicas, en el contexto de la matriz de Tinbergen, la teoría del apego permite entender un poco cómo es que una persona termina teniendo trastorno límite de la personalidad en el contexto o en el marco de la ontogenia. Es decir, cuáles son las historias y la trayectoria de vida del individuo y de las generaciones que le preceden. Bowlby mencionó, Bowlby, que era un psiquiatra inglés en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que es contemporáneo a Konrad Lorenz, un etólogo que se dedicó a la observación de la conducta, al lenguaje no verbal, porque nosotros acabamos de escuchar toda una disertación más que fascinante sobre el lenguaje verbal, pero mucha de la interacción y de la cooperación sucede en otro canal, en otro nivel de intercambio de información a través de señales que no son la palabra, sino del lenguaje no verbal. Y esto requiere de la observación de la conducta. Entonces, Bowlby hablaba de que, bueno, empezó a observar los niños y él fue psicoanalista, fue psicoanalizado por Melanie Klein y todo, pero dijo, vamos a mirar qué es lo que pasa entre el niño, la cría y el cuidador primario. Y entonces empezó a hablar del sistema de apego. El sistema de apego es uno de los múltiples sistemas que otro biólogo recientemente fallecido, a quien le debemos muchísimo, que se llamaba Jack Panksepp, menciona que está el sistema motivacional del apego, del cuidado, de la búsqueda, de la reproducción y del juego. Nuestro cerebro viene alambrado con estos circuitos alrededor de los cuales se juega la sobrevivencia. ¿Qué es lo que hace el sistema de apego? Es una serie de el sistema de apego implica una serie de estructuras cerebrales con la cual nacemos, todos los seres humanos, que se activa desde que nacemos hasta que nos morimos.
y que implica que cuando un organismo está en una situación de estrés, se activa este sistema y lo que va a hacer este sistema es que en el caso de las crías se empiezan a emitir señales al cuidador primario para que se acerque. La activación del sistema de apego hace dos cosas fundamentalmente. Uno, cancela la exploración. Cuando un bebé está estresado, deja de explorar el entorno. ¿Por qué? Porque la segunda consecuencia de la activación del sistema de apego es que se reduce la distancia física, el espacio físico que hay entre la cría y el cuidador primario. Es como cuando uno en una película ve que hay un changuito que está explorando la selva y de repente abre unas matas y ve la cara de un jaguar. ¿Qué es lo que hace ese chango? Corre de inmediato hacia con su madre. Ese es un ejemplo de la activación del sistema de apego. Se cancela la exploración y se reduce la distancia física para con el cuidador primario, ¿no? Ahora, de eso depende que sobrevivamos como individuos y como especie. Porque si me come el jaguar, ya estuvo que yo ya no transmití mis genes. Pero para sobrevivir como especie necesitamos poder explorar el entorno. Entonces se necesita un interjuego de activación e inactivación del sistema de apego. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, la que sigue, por favor. Estos son la trilogía de John Bowlby, que son libros fascinantes para el que le interese esta perspectiva del desarrollo evolutivo. Vale la pena leerlos, que se llama Attachment, Separación y Pérdida. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, yo quiero decir que en esta imagen podría estar cualquier otra mujer de otra raza, etnia, índice de masa corporal, lo que ustedes quieran, y otro color, y aquí podrías haber, no sabemos si es un niño o una niña, pero en esta escena se juega muchas cosas. Digamos que, ¿me da la que sigue, por favor? En este caso, este bebé le emite señales a la madre. Vamos a suponer que es la mamá. ¿Cuáles señales? La expresión facial de la emoción, la postura, las emisiones vocales, y le comunica un estado afectivo. La madre, ¿qué hace? ¿Me da la que sigue, por favor? Devuelve esta imagen. Este es el microambiente que desde la perspectiva de la teoría del apego nos parece que es importante porque ahí suceden muchísimas cosas. Si nosotros esta imagen que está en lateral la volteáramos hacia el frente y viéramos en ese mismo momento la cara del bebé y la cara de la mamá, nosotros observaríamos una cosa que es muy interesante, que Gergely, Fonagy y Lutten han señalado, que es el fenómeno del marcaje. Nosotros podríamos estar viendo ahí que la mamá le está devolviendo, espejeando una imagen, un rostro parecido, pero no igual al del bebé. Sobre todo un rostro en el cual esta expresión de alegría está magnificada, ¿no? Y hay unidades de acción facial que estarían más activadas que otras. Nosotros los mamíferos y los primates humanos tenemos este sistema de neuronas en espejo a través del cual entendemos que lo que está aquí adentro en el mundo interno medio se parece a lo que hay allá afuera. Y este fenómeno del marcaje va construyendo en los cientos de miles de veces que suceden encuentros como este, la experiencia interna para el bebé de que lo que hay allá afuera se parece a lo que hay adentro. Se parece, pero no es igual. Y ahí se va construyendo la noción de realidad interna versus realidad externa, la diferenciación de lo que es el yo, de lo que es el no yo, la configuración de la identidad. Y esta es una figura o una escena en la cual uno podría decir, qué bonito lo que está pasando ahí. Y ahí suponemos que es un bebé que de repente se encuentra con su mamá y se da esta interacción. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el objetivo de esta escena, de este encuentro? El objetivo para la cría es aprender a representar sus estados internos que la madre o el cuidador primario le va modelando, nombrando, espejeando y que luego le va poniendo palabra. Eso que siente se llama alegría, eso que siente se llama tristeza. Y esto ocurre en el
60% de la población general, cuando una cría que se asusta regresa con su mamá y su mamá mentaliza, reflexiona, explora ahora su mundo interno para saber qué le puede estar pasando al mundo interno del bebé y en ese sentido ensayar conductas para regularle afectivamente. ¿Por qué? Porque el bebé no sabe hacer eso solo, ¿no? Entonces, en el 60% de la población general, cuando un bebé se estresa, se activa el sistema de apego y se pone en mayor cercanía o en contacto con el cuidador primario, lo que hace la madre es favorecer la regulación del afecto a través de la flexibilidad cognitiva. La madre tiene que mentalizar, tiene que explorar su mundo interno. En el 40% restante sucede otra cosa. A esto, en general, podríamos llamarle base segura, apego seguro, en el cual el cuidador primario está disponible, es sensible, es consistente y mentaliza. La que sigue, por favor. Pero hay otros casos en los cuales no sucede así. Un niño afligido, una madre que, mentaliza. Bueno, este es un ejemplo también de apego seguro. La madre mentaliza y consuela al niño. La mamá va a repetir en el 70% de los casos y durante 3 generaciones los mismos procedimientos exploratorios, mentalizadores y reflexivos que experimentó cuando ella era chiquita y vivió con su madre, y su madre lo que vivió con su abuela. Esto es importante desde el punto de vista de la transmisión transgeneracional de procedimientos interaccionales que determinan o que modelan, definen la interacción entre las personas y qué tanto podemos cooperar. La que sigue, por favor. Pero hay otros casos, la que sigue, por favor, en el cual el apego no es seguro, sino es un tipo de apego inseguro que se llama apego desorganizado, en el cual generalmente el cuidador primario, cuando se aproxima a su bebé, se disocia. ¿Por qué? Porque viene de una experiencia transgeneracional, relacional y traumática, en donde en vez de haber sido recibido por el cuidador primario de una manera amorosa, a veces fue recibido de manera amorosa, pero con más frecuencia fue recibido de una manera traumática. Y aquí traumática estamos hablando de golpes físicos, maltrato físico y abuso, pero sobre todo maltrato físico. Entonces, el bebé, cuando se aproxima inevitablemente a su cuidador primario, se disocia. Pero entonces, la que sigue, por favor. Cuando hay un sistema de apego de un niño asustado activado, va con la mamá tiene memorias traumáticas no resueltas. La que sigue, por favor. El sistema de apego y de cuidado de la madre se activa en contingencia a la activación del sistema de apego del niño. La que sigue, por favor. Hay una respuesta no tranquilizadora y distanciamiento emocional, es decir, ese niño no aprende con su cuidador primario a regular sus afectos. La que sigue. El niño se confunde, tiene una experiencia interna desorganizada y de incertidumbre. La que sigue. La madre tiene una mentalización deficiente y por lo tanto el niño adquiere un proceso de mentalización deficiente. La que sigue. La que sigue, por favor. Y se generan escenas como estas, en donde no hay regulación afectiva, en donde no hay ni siquiera contacto visual y en donde la posibilidad de que ese niño aprenda a que se puede con un otro cooperar para la resolución de conflictos externos en el grupo o internos en el mundo interno del individuo, ocurre en el 18% de la población general. Y aquí podría estar no ese expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, sino el actual. La que sigue, por favor. Cuando se estresa a un niño o una persona, el procesamiento de la información social pasa de módulos anteriores, frontales, hacia el procesamiento de la información por módulos posteriores en el cerebro, que garantizan o que hacen que la conducta sea mucho menos reflexiva y más reactiva, impulsiva. La que sigue, por favor. Por eso es que Martin Brune, en uno de sus últimos artículos, habla de por qué es que el trastorno del límite de la personalidad se pueden comprender como personas que le llama fast and furious, rápidos y furiosos, porque vienen de un contexto
evolutivo, evolutivo me refiero de un contexto de crianza, de trauma, de agresión y de maltrato, en donde lo que aprenden son estrategias interaccionales para garantizar su sobrevivencia, que el cuidador permanezca ahí. Pero, como vienen de una historia interaccional de trauma, desarrollan estrategias que tienen que ver con muy poco tiempo para tomar decisiones y mucho más reactivos, y de ahí la impulsividad. Ahora, pues que sabemos que en los pacientes con trastorno límite de la personalidad hay una correlación significativa de que vienen de historias familiares de padres con memorias de pérdidas, niños con apego desorganizado. El 80% de las personas con trastorno límite de la personalidad tienen historias de apego desorganizado. La que sigue, por favor, voy a apurarme un poco. Hay deficiencias en la mentalización. Las personas con TLP leen mejor las caras, la expresión facial de la emoción, pero se equivocan en la interpretación. Reconocen con más facilidad, este que está aquí enfrente está enojado, pero se equivocan en la interpretación con más frecuencia porque inmediatamente atribuyen a que está enojado conmigo y se rigidiza la cognición. No hay la posibilidad mental de preguntarse, ¿será que está enojado con otra persona? ¿Será que está enojado porque llovió? ¿Será que está enojado porque se le ponchó una llanta? No, hay rigidez cognitiva. Justamente lo que no aprendió a internalizar en una consecución de encuentros con un cuidador primario que para regular sus afectos tuvo que desplegar la flexibilidad cognitiva que necesita desplegar un cuidador primario para regular a un chiquito. La que sigue, por favor. Hay esperanza, decía yo, porque, bueno, si nos queremos mirar desde una perspectiva del desarrollo, yo voy a compartir unas imágenes interesantes que nos ofrece la doctora Filipa de Castro del Instituto Nacional de Salud Pública, que tiene que ver con las atribuciones maternas de la intencionalidad. La que sigue, por favor. Y que tiene que ver con las interpretaciones que los cuidadores primarios hacemos de la conducta del bebé, de la conducta, la que sigue. Cuando interactuamos con crías que no saben hablar y que nos comunican a través de gestos y expresiones, estados internos, que evolutivamente nos invitan a la acción. Las expresiones faciales y las emociones básicas son recursos interaccionales en esta especie para resolver situaciones de conflicto. En la que sigue, por favor. Entonces, si un cuidador primario interpreta, bueno, el bebé está cansado, la que sigue, por favor, tiene hambre, la que sigue, o está molesto, uno puede interpretar este tipo de cosas. La que sigue, por favor. O un padre o una madre puede, frente a esta conducta, pensar, el bebé me quiere molestar. Otra, la que sigue, o el bebé me quiere controlar. La que sigue, el bebé lo hace a propósito para fastidiarme. Hay un porcentaje importante de cuidadores primarios que piensan eso y le atribuyen esa intencionalidad a esa cría de esa edad que no tiene esa intencionalidad. Los bebés a esa edad no tienen el propósito, voy a hacer esto para fastidiar a mi mamá, me quiero fregar a mi papá. No sucede así. Pero el cuidador primario le puede atribuir esa intencionalidad. La que sigue, por favor. La que sigue. O el bebé está feliz, el bebé quiere jugar, el bebé me quiere complacer. La que sigue. O no sé por qué sonríe mi bebé, quiere que lo cargue, quiere decir que me ama. La atribución errónea de intencionalidad negativa o de con una valencia afectiva negativa en el bebé es más común alrededor de las emociones negativas. La que sigue, por favor. Y entonces, la que sigue, vamos a hacer todas las... Yo lo que quisiera mencionar es que cuando una madre o un padre o un cuidador primario atribuye intencionalidades negativas en el bebé que el bebé no tiene 80% más probabilidades ese bebé de desarrollar estados mentales con respecto al apego de tipo desorganizado. Y esto se transmite en 3 generaciones, es decir, que lo que no estamos haciendo ahorita va a tener alcances hasta en los próximos 70 años. La que sigue, por favor.
hay maneras de favorecer la detección de este tipo de patrones relacionales maladaptativos y hacer intervenciones tempranas para la detección y el favorecimiento del apego seguro. Y con esto termino y doy la palabra al maestro, el doctor José Luis Díaz. Gracias. Gracias, Iván, muy amable. Bueno, hemos oído hablar de comportamientos, de ontogenia, de relación madre-infante o cuidador-infante. Hemos oído hablar de algunos genes de lenguaje, de zonas cerebrales y demás, ¿no? Esto quizás nos da una pista de pues, la amplitud teórica en la que pueden manejarse los diversos temas que interesan a la psiquiatría sin entrar en conflicto teórico unas cosas con otras. Voy a referirme muy brevemente a otro tema más que tiene interés desde este punto de vista y se refiere al marcador, a los marcadores biológicos del padecimiento mental. En su octava edición de la psiquiatría, Kraepelin habló de una serie de rasgos físicos y biológicos en la demencia precoz. Le llamó la atención que muchos pacientes tuvieran trastornos de la pigmentación, del umbral al dolor, de cierto tipo de rasgos físicos, modificaciones en el control de la temperatura y demás. Esto, aunque Kraepelin no lo menciona en ese momento, implicaría, de ser cierto, que existen marcadores o manifestaciones biológicas de algunos padecimientos mentales que puedan servir para el diagnóstico. Y más que eso, esa sería una parte muy, muy pragmática, que nos pues ubiquen al trastorno mental como una categoría taxonómica que tiene muchas entradas, digamos, muchas posibilidades. No voy a entrar en estos detalles, me voy a referir nada más a las últimas dos datos, artículos que encontré al ver cómo está la situación de los marcadores y de los fenotipos en la esquizofrenia y en la psicosis. Y sobre todo un trabajo que me llamó mucho la atención, que lo tengo más bien aquí, que es el de Clements de la Universidad de Georgia. Lo que hicieron ellos fue establecer una relación entre biotipos y diagnósticos de esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y psicosis bipolar, de acuerdo con los criterios fundamentalmente fenomenológicos que se utilizan en la psiquiatría contemporánea y taxonómica. Una vez que juntaron un grupo muy, muy grande de estos y estudiaron algunas variantes de control cognitivo y de reactividad sensorio-motriz, utilizando electroencefalografía y otras señales, vieron, a la izquierda tienen ustedes la clasificación de fenomenológica en esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno bipolar. Y una vez que todos ellos son trastornos psicóticos, sería la segunda caja, en donde hay colores de tres tipos de personas. Pero una vez que se hace el prisma, la aplicación de esta distinción de control cognitivo y reactividad sensorio-motriz, Clements y colaboradores pudieron establecer tres subpoblaciones que están abajo, que les llamaron biotipo 1, 2 y 3, de acuerdo con la reactividad y demás. ¿Qué implica esto? Implica un poco al revés de lo que se pensaba antes, de que habría como subtipos de biotipos en los padecimientos mentales. Aquí sucede más bien al revés. Una categoría fenomenológica puede contener diversos biotipos. La esquizofrenia, por ejemplo, hay cuando menos tres marcadores o tres tipos de biotipos que pueden ser diferenciales. Esto agrega a la nosología psiquiátrica, Kraepelin estaría sumamente complacido de ver esto, agrega a la nosología psiquiátrica una posible entrada de estudiar variantes o variables fisiológicas o de otro tipo que
que puedan establecer una discriminación taxonómica mucho más completa y arroja cierta luz sobre las capacidades taxonómicas que ofrece una fenomenología pura o una fenomenología apoyada por estudios de tipo fisiológico, de tipo biológico. Además coloca cada una de estas cosas en su sitio, es decir, no están peleadas, no vamos a tener a fenomenólogos por un lado peleados con psicólogos o psiquiatras organicistas por otro, midiendo cosas en el laboratorio y diciendo que esa es digamos, la razón de la enfermedad mental. Con esta idea de biotipos y demás, la penúltima parte de la plática va a corresponder a cronotipos. En relación a los cronotipos, hay unos estudios relativamente recientes del 2015-2016, donde un grupo de investigadores del Centro Yerkes de primates en Estados Unidos hicieron un estudio en etología, desde la etología humana, pero entonces asociando los cronotipos con la personalidad y con la conducta sociosexual. Sabemos muy bien que los cronotipos son más o menos definidos desde el punto de vista genético, pero son modulados también por las formas y los estilos de vida de las personas, ¿no? Entonces, el tema interesante es que los ritmos circadianos evidentemente contribuyen a la supervivencia de las especies, confiriendo una ventaja funcional y un valor adaptativo a los organismos individuales, aunque puede ser que dadas las condiciones artificiales del mundo de hoy, efectivamente algunos ritmos puedan ser vestigios o enmascaramiento de los ritmos biológicos, o sea, los estilos de vida, las formas de los estilos de vida en la ciudad van a ser diferentes a los del campo. Los que vivimos en luz artificial, evidentemente nos acostumbramos a otros estilos, ¿no? Y eso ha generado que haya cronotipos que son algunos matutinos, algunos vespertinos y algunos son mixtos, ¿no? Entonces ellos hicieron, Ponzi y Maestripieri hicieron una serie de estudios donde el objetivo era relacionar cronotipo con rasgo de personalidad y competencia intrasexual. Utilizando instrumentos como los que aparecen ahí, nosotros estamos empezando a hacer un estudio piloto, pero utilizando un instrumento más fuerte para determinar cronotipo, que es la actimetría. Aquí utilizaron el cuestionario de Horne, la escala de competencia intrasexual, escala de historias de vida, inventario de personalidad de 5 dimensiones. Nosotros estamos tratando de este cuestionario de Horne, lo queremos validar con la actimetría, que es una técnica mucho más robusta para determinar ritmicidad circadiana, ¿no? Y lo que hemos visto haciendo actimetría es que encontramos algunas personas que tienden a ser más matutinas que vespertinas o que nocturnas, ¿no? Pero también hay personas, como lo que describen los cronotipos, que tienden a ser más vespertinos y que matutinos, y otros que son un poco más mixtos. Lo interesante de esta asociación en los estudios que han hecho es que con base en la hipótesis, las personas nocturnas se asocian con la extraversión, la búsqueda de la novedad, y en los hombres con un mayor número de parejas sexuales. Es decir, programan a muy corto tiempo además la vida. El conjunto de estos hallazgos apoyan la hipótesis de que la noche está asociada con rasgos psicológicos y conductuales que son fundamentales en las estrategias de apareamiento a corto plazo. Se ha especulado que, puesto que los seres humanos evolucionaron de antepasados diurnos, el ser matutino probablemente fue la condición evolutiva ancestral para nuestra especie. Se ha visto que las personas matutinas son cognitivamente más funcionales y que tienden a programar la vida a más largo plazo. Incluso acaba de aparecer un artículo que recién apenas lo pude bajar y darle una leída muy rápida, donde se asocia que las personas que son nocturnas tienden a presentar con mayor frecuencia tendencia a la tristeza y a la depresión. Esto y ya una actividad
diaria un poco más lentificada, ¿no? Esto puede estar asociada con trastornos de sueño, evidentemente. Y aquí se plantea que la tarde puede representar un rasgo relativamente nuevo que evolucionó debido a su acoplamiento o beneficio. Estos son puntos como muy interesantes a estudiar, porque son trabajos recientemente nuevos, y creo que la cronobiología tiene mucho que aportarle a la psiquiatría, y qué bueno que ahorita el Nobel se lo ganaron algunos cronobiólogos. Bueno, yo dejo al doctor Díaz para que haga una propuesta integradora final de la mesa. Bueno, gracias. Bien, estamos entonces ante una teoría que alguien ha llamado capital de la biología en general, siendo la medicina una especie de biología de la anormalidad y la psiquiatría una subdisciplina de la anterior. No es inútil, al revés, es muy interesante utilizar la teoría evolutiva como marco integrador de la psiquiatría. Y esto, yo la ventaja que le veo es, pues yo me crié literalmente con un psiquiatra de los años 60, un gran maestro al que le tengo una verdadera devoción, el maestro Dionisio Nieto. Él pertenecía a una escuela de psiquiatría, una escuela que se llamaba en aquella época organicista, la idea de que los padecimientos mentales son finalmente trastornos cerebrales y hay que tratarlos como tal, una especie de neurología psiquiátrica, digamos, ¿no? El enfrentamiento en aquella época era entre los organicistas. Yo como estudiante del maestro pertenecía a esa escuela, como sparring del maestro, y del otro lado estaban los psicoanalistas, ¿no? Los que favorecían la idea de que la génesis de los padecimientos mentales es fundamentalmente psicológica o del desarrollo, donde los factores biológicos en todo caso serían secundarios y serían pues no de tomarse demasiado en cuenta. En aquella época muchos de nosotros sentíamos que esa dicotomía era una dicotomía de escuelas, de pensamiento y demás, pero que podría probablemente superarse porque había factores que hacían creíble las posiciones o algunas de las posiciones de las dos escuelas. Pero lo que no había forma era de encontrar un paradigma que realmente pudiera integrarlas. Han pasado muchos años desde entonces, estoy hablando de cuando estudié con el maestro fue en los años 60, o sea, ya hace muchísimos años. Y apenas ahora me parece a mí que esta aproximación da las posibilidades de tomar en cuenta todos estos factores que intervienen claramente en la patología, en la psicopatología. Los factores, ciertamente hay factores evolutivos que interesan en la parte de largo plazo, preguntas de por qué se gestó, cómo se generó la enfermedad mental en los homínidos, de qué manera fue algo que tuvo que ver con la adquisición del lenguaje, como vimos ahora la teoría de Crow y demás que nos presentaron. Hay factores genéticos indudables, ¿no? El genoma está involucrado en la expresión de prácticamente todas las capacidades humanas, sean normales o anormales, pero también hay factores epigenéticos. De epigenética ha ganado muchísimo territorio, es decir, esto es muy importante, el gene no se expresa necesariamente a no ser que esté modulado por factores de tipo de desarrollo y factores ambientales que pueden expresar o modular o disminuir la expresión de ciertos genes. Todos los factores neurobiológicos que nos interesan tanto en la actualidad son perfectamente claros aquí.
tanto las partes de módulos cerebrales como de neurotransmisores, como de neuropatologías que tienen expresión mental y demás, ¿no? Pero también los factores ontogénicos, prácticamente toda la presentación del apego y heredera de la escuela de Bowlby y demás pertenece a los factores y condiciones del desarrollo que pueden modificar o que pueden producir incluso etiológicamente cierto tipo de alteraciones mentales, ¿no? Las manifestaciones conductuales y la conducta no solamente como efecto, como manifestación, sino también como causa, las conductas como causa de que se expresen o no ciertos genes o ciertas capacidades y demás. Y todos los factores psicológicos, sean los psicodinámicos de la antigüedad o de la modernidad, ¿no? Que siguen siendo interesantes, pero también los cognitivos que se han desarrollado muchísimo con la ciencia cognitiva, cosas como la teoría de la mente, ¿no? Que parece ser un sistema cognitivo particular que nos hace que podamos atribuir condiciones mentales a los otros y que involucra ciertos módulos cerebrales y parece que está deficiente en cierto tipo de trastornos de la personalidad como la psicopatía y demás, ¿no? Los factores psicosomáticos, que llamados así por la escuela psicoanalítica, hoy tienen un espectro mucho más amplio. La psicocardiología, los factores psicosomáticos del estrés y demás, ¿no? Y finalmente los factores ambientales como parte consecutiva. El énfasis viene desde Darwin, la propia concepción básica de la teoría evolutiva es una teoría fundamentalmente del medio ambiente como factor de selección de cierto tipo de genomas y demás, ¿no? Entonces, no solamente a nivel de la idea de Tinbergen de la secuela a largo plazo de la filogenia hace miles o millones de años, sino en la actualidad los factores ambientales como los cronotipos que acabamos de ver, que intervienen tanto los de orden físico como los de orden social, que se les ha dado mucha importancia en diversas teorías, son evidentemente pertinentes, ¿no? en este asunto. Obviamente, este es un listado feliz, ¿no? Una hoja de ruta alegre para el futuro. Falta llenar todos los huecos, ¿no? O muchos de ellos que se establecen entre una cosa y otra. En todo padecimiento, en toda manifestación conductual, como vimos en el caso de la agresión, intervienen factores genéticos, factores cerebrales, factores de neurotransmisión, factores comportamentales, factores sociales, de interacción y demás. Lo que ha sucedido es que la especialización de las ciencias ha producido que la gente mire a este conjunto, cada uno desde su ángulo y desde sus perspectivas y desde sus técnicas y sus instrumentos, tanto teóricos como prácticos, para abordar el asunto. Yo tengo la impresión de que no sé si estamos a punto o tenemos la opción, tenemos la oportunidad de dejar atrás estas concepciones ideológicas, sesgadas y doctrinarias, y abrazar una teoría que nos permite prácticamente utilizar eclécticamente, en el buen sentido de la palabra, todo aquello que sea científicamente sólido y que podamos incorporar en una nueva psiquiatría, que sería una psiquiatría con una perspectiva evolucionista y con todas estas posibilidades de acción. Y con esto les doy las gracias por su atención.